chavos, bienvenidos a un nuevo video para la serie de UABC. En esta ocasión venimos con un nuevo tema: identificar características claves de un gráfico utilizando la relación entre las dos variables. Algo que quiero comentar muy importante antes de comenzar: cuando estaba checando el temario, pues entré en un poco de conflicto, ¿sí? Porque la manera en que nos lo presenta el temario UABC puede llegar a ser un poco repetitivo, ¿sí? De que algo que menciona en un tema a lo mejor ya lo incluye otro o así. Entonces, pues me quedé pensando, porque si ustedes analizan el título, básicamente lo que queremos hacer es identificar las características de las gráficas, de las diferentes funciones que existen, a partir de la relación que existe entre las dos variables, ¿sí? En su forma algebraica, es decir, entre X y Y. Entonces, me quedé pensando y dije, pues, ¿qué les puedo enseñar si en este video, en este tema? ¿Qué les puedo enseñar si ya hemos estado viendo eso en otros videos, ¿sí? Donde relacionamos la forma algebraica con la gráfica, para que le hallen un sentido a por qué la función algebraica es de esa forma, y pues le hallen sentido a partir de la gráfica, ¿sí? Cómo se relaciona una con la otra. Entonces dije, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que vamos a hacer en este video es que voy a mostrarles los diferentes tipos de funciones que existen, los más comunes, sí, porque obviamente hay más, pero les voy a mostrar los más comunes y los que, de acuerdo a mi experiencia, pueden ser los que se topen en el examen, ¿sí? En el examen de UABC. Pero lo que vamos a hacer en este video es hablar sobre ellos, ver la relación entre su forma algebraica y su forma gráfica, ¿ok? Es decir, cómo se relaciona la función en el plano con la forma algebraica, pero ahora sí lo vamos a ver a profundidad, ¿ok? En especial cuando hablamos sobre las funciones cuadráticas, que mencioné en el video pasado, que tienen forma de parábola, hay mucho más que ver, ¿sí? Porque una parábola tiene varias partes, varias características claves, les podemos llamar, y también existe otro tipo de gráfica, que es otro tipo de función, que es la función que representa a una circunferencia, ¿sí? Vamos a meternos en ese tipo de funciones más a fondo, ¿sí? Entonces yo creo que este video lo más probable es que se divida en dos partes otra vez, porque si lo hago en una sola parte va a ser demasiado largo y pues va a tardar más en subirse, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo diferentes tipos de funciones, vamos a ver su relación, la relación que existe entre su forma algebraica, cómo se representan en ecuación con variables X y Y su forma gráfica, es decir, en un dibujo en el plano cartesiano. Y vamos a meternos más a fondo, sobre todo en esas que mencioné, las funciones cuadráticas y las funciones, la función de una circunferencia, ¿sí? Entonces, para ya no hacer más largo este video, pues vamos a por ello. Y bien, vamos a ver para este video estos tres temas, o estos tres tipos de funciones: función constante, función de valor absoluto y función cuadrática, ¿sí? Los dos primeros son muy cortitos, ¿sí? Muy sencillos, pero el de función cuadrática hay bastante por ver, entonces vamos a meternos muy a profundidad a las funciones cuadráticas, ¿sí? Es decir, cualquier mínimo detalle de la forma algebraica que nos pueda dar detalles sobre cómo se graficaría la función, ¿sí? En un plano, ¿no? Porque recuerden que todo lo que conforma la parte algebraica pues tiene una razón de ser, ¿no? Tiene alguna relación con cómo lo vamos a graficar en el plano. Entonces vamos a ver estos tres temas, y en el siguiente video, en la segunda parte, vamos a continuar con otros tipos de funciones, y pues para no hacerlo tan largo lo vamos a dividir de esta manera, ¿sí? En este video solamente vamos a ver estos tres. El primer tipo de función que vamos a ver, como mencioné, es la función constante, ¿sí? Esta es una de las más fáciles que existen, de las más básicas. Y básicamente la forma en que se representa una función constante en el plano, en la gráfica, es de la siguiente manera: simplemente es una línea horizontal. Podemos encontrarlo de esta manera en el plano, puede ser una línea horizontal, y la forma algebraica en la que se representa una función constante es de la siguiente manera: y igual a, o también se puede llegar a encontrar como f de x igual a. Recordemos que y es lo mismo que f de x, ¿sí? Entonces, no importa cuál de las dos, recuerden que f de x es lo mismo que y, es como si tuviéramos y. Este se maneja más adelante en cálculo y en todo eso de matemáticas. Al principio es más común que se utilice y. Yo pongo las dos formas porque no me acuerdo bien
de qué forma viene más representada en el examen. Creo que con y viene más, pero por si acaso es bueno que lo sepan, ¿sí? Entonces tenemos y f de x igual a, donde a es una constante, ¿sí? Y por eso el nombre de la función constante. ¿Y qué nos quiere decir esta función, o esta ecuación? Que el valor de y va a ser igual al valor de la constante que agreguemos, o que pongamos en a, ¿sí? En este caso, en esta gráfica que tenemos aquí, la ecuación de esta gráfica en específico, corresponde a esta línea horizontal que tenemos aquí, su forma algebraica o su ecuación que representaría esta función sería de la siguiente manera: y igual a 3 o f de x igual a 3. Cualquiera de las dos, sí, recordemos que y es lo mismo que f de x. ¿Y qué significa esto? Que y va a ser 3, ¿sí? Si se dan cuenta, en ninguna parte de la representación algebraica hay una x, ¿sí? Como en otro tipo de funciones donde tenemos y es igual a y tenemos elementos acompañados de x. En este caso no tenemos nada con x. De este lado pues solamente tenemos que y es igual a 3 o f de x es igual a 3. Entonces esto prácticamente significa que y va a valer 3 y va a tener ese valor para cualquier punto de x. No importa qué punto de x selecciones, siempre y va a valer 3 positivo, ¿sí? En esta gráfica. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha o me muevo hacia la izquierda, a los negativos de x, no importa, esta recta horizontal se va a seguir extendiendo de manera así, horizontal, y para cualquier valor de x hacia la derecha positivo o cualquier valor de x hacia la izquierda negativo, no importa en qué valor de x te posiciones, siempre y va a ser 3, y de hecho aquí está, lo cruza en el eje x, cruza por 3 positivo, y es por eso que y vale 3. Si por ejemplo en vez de 3 tuviéramos 2, ¿sí? Y igual a 2, entonces la recta pasaría más o menos por aquí, por el 2 positivo de y sería también una línea recta, ¿sí? Entonces la de esta sería y igual a 3 y la de este sería y igual a 2. Y eso es todo lo que hay que saber. Ahora les puedo comentar así como extra que si aquí por ejemplo tenemos y igual a 2, pero también podemos tener funciones constantes para x. ¿Qué pasa si por ejemplo tenemos x igual a 1? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que prácticamente nuestra función va a ser una línea vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que x siempre va a ser 1, o sea, independiente. Ahora es como lo contrario, no importa en qué punto de y nos encontremos, x siempre va a valer 1. Entonces los puntos que grafiquemos, no importa en qué posición de y estemos, los puntos que grafiquemos en x siempre tiene que ser 1 positivo. Es decir, todos los puntos que grafiquemos van a pasar por 1 positivo, ¿sí? Este es 1 en x positivo. Entonces todos los puntos que grafiquemos, no importa si nos vamos para abajo hacia los negativos de y o hacia arriba a los positivos de y, no importa a dónde nos movamos en el eje y, siempre x es 1. Y trazando los puntos nos termina dando una recta vertical, ¿sí? Que es lo contrario a y igual a, ¿sí? En este caso podríamos decir que esto es como x igual a, ¿sí? Ahora x es la que se iguala a la constante. Y es lo contrario, ¿sí? O sea, acá en y igual a, nuestra función, nuestra recta, en y igual a es horizontal porque en y siempre permanece igual, no se mueve, ¿sí? No se mueve en el eje y, siempre es y2 o y3 o la constante que le pongas. Y en x igual a, en este caso x igual a 1, pues la x siempre es constante, ahora x es la que se iguala a la constante, y no importa qué punto de y tomemos, x siempre va a ser 1, ¿sí? No nos movemos en el eje x, solamente se conserva en 1x, y en y nos movemos lo que queramos, pero x siempre vale 1, ¿sí? Entonces, para y igual a, la función es una recta horizontal, sin pendiente, sin inclinación, solamente horizontal, y en x igual a, que también podemos llegar a encontrarlo así, es lo opuesto y es una línea vertical, siempre fijo en x, no se mueve en el eje x, no importa dónde estemos en el eje y, siempre x es constante. Y con eso es todo lo que hay que saber sobre la relación de las funciones constantes en su forma algebraica, ¿sí? Tanto para y igual a como para x igual a, y la gráfica, ¿sí? Solamente son líneas horizontales o verticales, no hay de otra. Y bien, ahora vamos con la siguiente
con el siguiente tipo de función, que es la función de valor absoluto, ¿sí? Ahora, a lo mejor ya saben qué es el valor absoluto y están relacionados con él. Y si no, pues les digo de manera rápida. Cuando tenemos una cantidad y se le aplica el valor absoluto, siempre es el resultado es ese mismo número, esa misma cantidad, pero positivo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿sí? Y si tenemos el número positivo y le sacamos valor absoluto, el valor absoluto de 3 es 3, ¿sí? Se queda igual. Solamente cambia para los números negativos. ¿Y cómo va a afectar esto en una gráfica? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Tenemos la forma algebraica de una función de valor absoluto, donde tenemos que y es igual al valor absoluto de x. Recordemos que el valor absoluto se representa con dos líneas verticales rodeando o a los lados de la cantidad. Sí, en este caso están rodeando o en ambos extremos de x, ¿sí? O también se puede llegar a ver como f de x igual a valor absoluto de x, ¿sí? Ya vimos que f de x es lo mismo que y. Y lo que yo he hecho aquí es esta gráfica que representa cómo se ve una gráfica de valor absoluto. Y ya la grafiqué a partir de estos valores, ¿sí? Porque esta estructura de aquí viene siendo, esta forma algebraica viene siendo la que representa a esta ecuación, ¿sí? Perdón, a esta gráfica, a esta función. Entonces, esta que tenemos aquí, esta función gráfica que tenemos aquí, esta es la forma gráfica y esto sería su forma algebraica, ¿sí? Entonces, analizando la tabla tenemos que le dimos valores a x desde menos 3 hasta 3 positivo, ¿sí? Básicamente, tenemos que, o nos dice la fórmula algebraica, que y va a ser igual al valor absoluto de x. Entonces, analizando esto, podemos observar que si y va a ser igual al valor absoluto de x, entonces no importa si x es negativo, porque al final de cuentas, si tienes una cantidad negativa en x, al sacarle valor absoluto se va a hacer positiva y por lo tanto, aunque tengamos valores negativos en x o estemos en los números negativos de x, y siempre va a ser positivo, ¿sí? Y pues obviamente, si x es positivo, pues y también va a ser positivo, ¿sí? Pero lo que nos dice la función de valor absoluto es de que y no puede ser negativo para ningún valor de x, porque el valor absoluto automáticamente convierte a x en positivo, aunque sea negativo. Y lo vamos a ver aquí de manera más clara, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que ya dijimos que va desde menos 3 hasta 3. Entonces dice que y es igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, y va a ser igual al valor absoluto de menos 3. A menos 3 le sacamos valor absoluto y nos da 3 porque dijimos que se hace positivo. Entonces y va a valer 3, que es lo que nos da acá. Los valores que tenemos acá son los que tengo en y. Es lo mismo que tengo en y, ¿sí? Porque esto es como si fuera y. Entonces, menos 2, le sacamos valor absoluto y nos queda 2 positivo. Acá está. Cuando x vale menos 2, y va a valer 2. Cuando x vale menos 1, le sacamos valor absoluto y nos queda que el valor absoluto de menos 1 es 1 positivo. Y entonces cuando x valga menos 1, el valor de y va a ser 1 positivo. Cuando x vale 0, el valor absoluto de 0 es 0, y entonces y va a valer 0 cuando x valga 0. Y así, el valor absoluto de 1 es 1, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de 3 es 3, y que va a ser básicamente el valor de y, ¿sí? Entonces cuando x valga 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 2, y cuando x vale 3, y vale 3. Entonces, graficando esto, nos queda esto de la siguiente manera, porque cuando estamos en x menos 3, y vale 3, ¿sí? Cuando x vale menos 2, y vale 2 positivo. Cuando x vale menos 1, y vale 1 positivo. Cuando x vale 0, y vale 0, por lo tanto estamos en el origen del plano, que es este puntito de aquí. Luego cuando y vale 1, x vale 1 positivo, y vale 1 positivo. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Si se dan cuenta, ocurre lo mismo de este lado que de este lado. Es como si baja y luego sube, ¿sí? Y si nos fuéramos para la izquierda en valores negativos de x, esta función seguiría incrementando hacia acá de manera recta, ¿sí? En una recta. Y esto de acá también incrementaría, si nos fuéramos hacia la derecha, los valores positivos de x seguiría aumentando hacia arriba de manera recta, ¿sí? Ahí me salió un poco chueco, pero es como una V, básicamente, lo que forma. Pero se pueden dar cuenta que para este tipo de función, y nunca va a estar negativo. Si se dan cuenta, en el eje y nunca bajamos, está el eje x y nunca bajamos el eje x. ¿Por qué? Todos los valores para y son positivos independientemente del valor que ingresemos en x, ya sea negativo, como en este lado, o positivo, como en este lado.
Y como extra, así como en las funciones constantes, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos, esto es extra, si voy a hacer aquí una línea para dividir, si ahora tenemos la función x es igual a valor absoluto de y, o sea lo inverso, pues va a pasar algo curioso porque si ponemos el plano y tenemos el eje x y el eje y, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice esto? Que x nunca va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner un valor negativo en y, por ejemplo, menos 1, ¿ok? Que sería abajo, pero le sacamos el valor absoluto a menos 1 y nos queda 1. Por lo tanto, cuando y valga menos 1, x va a valer 1, ¿sí? Entonces, como se le saca el valor absoluto y x es igual al valor absoluto del valor de y, x siempre va a ser positivo, entonces es lo contrario de acá. Acá y siempre es positivo porque se le saca el valor absoluto, porque es igual al valor absoluto de lo que pongamos en x, y acá es al revés. X siempre va a ser positivo porque va a ser positivo independientemente del valor que se ingrese en y. Entonces, por ejemplo, así mentalmente se puede hacer rápido, ¿sí? Si y vale 0, x vale 0, ¿ok? Porque pues el valor absoluto de 0 es 0 y quedaría en el origen, ¿sí? 0,0. Ahora vamos a graficar en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Acá estamos negativos en y, acá estamos positivos en y, ¿ok? Y vamos a graficar y vamos acá a tener 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Acá es lo negativo en x y acá es lo positivo en x. Pero ya dijimos que x tiene que ser siempre positivo, por lo tanto, así con la pura forma algebraica podemos decir que esto ya no se va a usar. Y ahorita van a ver que no se va a usar en efecto. O sea, yo lo taché porque estoy seguro de que x no puede ser negativo, ¿sí? Porque a fuerzas tiene que ser positivo porque x es igual al valor absoluto de lo que pongamos en y, ¿sí? Entonces digamos que nuestra y, ¿ok? Digamos que nuestra y es igual a, ya dijimos que es igual a 0, entonces x es igual a 0. Ahora digamos que y es igual a menos 1. Si y es igual a menos 1, menos el valor absoluto de menos 1 da 1. Entonces cuando y vale menos 1, x vale 1 positivo, ¿ok? Y luego, ahora, ¿qué pasa si vale menos 2? Valor absoluto de menos 2, 2. Entonces cuando y valga menos 2, x va a valer 2 positivo, ¿ok? Y vamos a hacerlo hasta 3. El valor absoluto, si ponemos menos 3, valor absoluto de menos 3, nos queda 3 positivo en x, ¿sí? Porque el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Entonces, no importa si y es negativo y nos seguimos el valor, como es valor absoluto de una cantidad negativa, en este caso el valor en y, pues x al final va a terminar siendo positivo. Y al final, si seguimos yéndonos, esta línea se va a ir en línea recta, ¿sí? No me quedó muy derechito, pero esto seguiría en línea recta infinitamente si le seguimos agregando valores hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa para el otro lado? Pues si le ponemos que y es igual a 1, pues x también va a ser igual a 1, porque el valor absoluto de 1 es 1. Entonces, y igual a 1, x igual a 1. Y y igual a 2, entonces x va a ser igual a 2. Y igual a 3, x es igual a 3. Y se va a hacer otra línea así. ¿Y qué pueden notar de que tienen en común esto con esto? Bueno, que es la misma función. Es como si acá tenemos un v, pero sobre el plano, o sobre el eje x, perdón, sobre el eje x, y acá la tenemos como si estuviera acostada, ¿sí? Sobre el vértice, se podría decir, de esta v, este puntito de aquí, ahora se encuentra sobre el eje y, ¿sí? Entonces acá la tenemos así y acá se voltea así. Entonces, les dije, acá, como pueden observar, no hay ningún valor negativo para x, ¿sí? Nada acá de este lado, y acá no hay ningún valor negativo para y, nada abajo, ¿sí? Y con eso podemos concluir lo que es una función de valor absoluto. Y pues, muy sencillo la verdad. Ahora vamos a pasar al último tipo de función. Y bien, vamos con el último tipo de función que vamos a ver en este video. Y es la función cuadrática, ¿sí? Entonces, en el video pasado, si han estado siguiendo esta serie de videos, habrán visto que se habló de la función cuadrática de manera muy general, ¿sí? Donde vimos alguna relación entre sus variables. Vimos cómo es su forma gráfica de una función cuadrática. Ya dijimos que la forma de una función cuadrática siempre es de una parábola, ¿sí? Siempre va a ser una parábola la forma de una función cuadrática. Y vimos también que su forma general es la siguiente: y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números cualquiera, coeficientes, constantes, que acompañan a los términos
x al cuadrado x y este que se queda solito, que se llama término independiente, ¿no? Ahora, también hay que aclarar que para que esto se cumpla, a tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Porque si a, el número que estuviera aquí acompañando x cuadrado, fuera igual a 0, al momento de multiplicar x cuadrado por 0 nos daría 0, se eliminaría todo y ya no sería una ecuación o una función cuadrática, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, a tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Entonces puede ser menor que 0, negativo, o mayor que 0, positivo. Ahora van a ver aquí un montón de gráficas, ¿sí? Y es que este tema es muy amplio, entonces voy a tratar de explicarlo lo más rápido, pero también lo más claro posible, ¿sí? Entonces vamos directo, ¿sí? Tenemos aquí esta gráfica que ya hice, y como pueden observar tenemos dos parábolas, y ya dijimos que la forma de una cuadrática es una parábola. Tenemos una parábola en color negro que va hacia arriba, su abertura, es decir, empieza arriba, baja y luego vuelve a subir. Y tenemos otra parábola en la parte de abajo que empieza abajo, sube y luego baja otra vez, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero la que está en color negro. La que está en color negro, como pueden observar, yo ya puse aquí la función algebraica o su representación algebraica que la representa a esta función, ¿sí? Que queda de la forma y igual a x cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos la tablita, lo que está en rojo ya no, ¿ok? Hasta aquí, lo que está en negro representa los valores que se graficaron aquí. Entonces, prácticamente, el valor que ingresemos en x se va a elevar al cuadrado y eso va a ser igual a y, ¿sí? Entonces, yo puse puntos para x desde menos 3 hasta 3. Entonces, si ingresamos aquí menos 3, nos queda menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Porque menos por menos más, 3 por 3, 9. 9, menos 3 al cuadrado, 9 positivo, entonces y va a ser igual a 9. Entonces, cuando x valga menos 3, ¿sí? Porque ese fue el valor que metimos para x, y va a valer 9. Y lo podemos observar aquí en la gráfica. Cuando x vale menos 3, ¿sí? Acá en el lado izquierdo, pues y vale 9 positivo, ¿sí? Y así nos seguimos. Cuando metemos menos 2 al cuadrado da 4. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 4. Entonces, cuando x vale menos 2, ¿sí? Aquí estamos en 0, menos 1, menos 2. Cuando x vale menos 2, y vale 4, ¿sí? Que sería 1, 2, 3, 4 en este punto de aquí. Y así nos seguimos, ¿no? Graficando. Menos 1, ponemos menos 1 en x y nos va a dar 1 en y, porque menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Entonces, cuando x valga menos 1, y va a valer 1 positivo, ¿sí? Entonces, menos 1 en x, 1 positivo en y. Y tenemos ese punto de ahí. Entonces ya tenemos este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá. Cuando x vale 0, y vale 0, porque 0 al cuadrado da 0. Entonces, en el origen, ¿sí? En las coordenadas 0,0. Y si seguimos, vamos a notar algo muy curioso. Y es que, ¿qué pasa con los valores en y? Por eso puse estas llaves, porque quiero que noten qué es lo que pasa. Tenemos 9, 4, 1, 0. Y en la gráfica íbamos de arriba hacia abajo. Y acá sería 0, 1, 4, 9, pero como nos quedamos aquí, sería de abajo hacia arriba. Pero si también empezáramos de acá hacia acá, sería 9, 4, 1, 0. Lo mismo que acá, 9, 4, 1, 0. ¿Qué significa eso? Que para los valores positivos en x y para los valores negativos en x, siempre van a ser los mismos valores para y. Entonces, el mismo valor que tenemos para x en menos 3 y para x en 3 positivo, va a ser el mismo valor para esos dos en y. Si se dan cuenta, en x menos 3 y vale 9 y también en x3 positivo y vale 9. Y lo podemos observar aquí. Y es que no importa si estamos en menos 3x o en 3 positivo de x, para ambos puntos y vale 9 positivo, ¿sí? Y si se dan cuenta, está al mismo nivel en y, tanto para negativo en x, menos 3, y positivo en x, más 3, ¿sí? Y se cumple para los demás puntos, menos 2 y más 2 tienen el mismo valor en y, que es 4. Aquí lo podemos observar en la tabla. Menos 2 y 2 tienen 4. Menos 1 y 1 tienen 1. Y pues 0 tiene 0, ¿no? Que sería las coordenadas 0,0. Entonces lo que ocurre, que expliqué en el video pasado, es de que esta parte de aquí, hagan de cuenta que esta línea de aquí parte a la parábola a la mitad. Y si dobláramos la parábola a partir de este eje, del eje Y, si la dobláramos, quedarían traspuestas una sobre la otra de manera exacta, porque esta parte de aquí es simétrica a esta parte de acá, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la de abajo. Esta parte de aquí es simétrica a esta parte de acá, y si las doblamos también quedarían exactamente transpuestas, ¿sí? O sea, sobrepuestas. Ahora,
en este de aquí puse que a es mayor que 0, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí no se ve, pero hay un 1 acompañando a la x, que sería nuestra a. Es como si tuviéramos ax cuadrado, ¿sí? Nada más que no tenemos términos bx ni c, los valen 0 básicamente. Pero aquí a es un 1 y es mayor que 0, por lo tanto la recta se abre hacia arriba, ¿sí? Empiezas arriba, bajas y luego subes. Pero en el caso de la parábola en rojo, su función algebraica o su representación algebraica queda de la forma y igual a menos x cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia que noten entre esto y esto? Bueno, lo único que cambia es el signo. Aquí es menos x cuadrado y acá es x cuadrado. ¿Y qué va a pasar cuando le agreguemos un signo negativo? Pues este 1 que tenemos aquí invisible se va a hacer menos 1. Entonces menos 1 es menor que 0. Nuestra a es menor que 0. Y por eso cuando a es menor que 0, el sentido de la parábola cambia hacia abajo, ¿sí? Entonces ahora se va a abrir hacia abajo y va a empezar de abajo, sube y luego baja. Este es el cambio que ocurre gráficamente cuando se le agrega un signo negativo a una función que es positiva, ¿sí? O viceversa, si está negativa, estaría de esta forma, y si le cambias el signo a positivo, se cambiaría a este sentido, ¿sí? Como la parábola en color negro. Para ambas parábolas son los mismos puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, como ahora es negativo acá, el valor que ingresemos en x se va a elevar al cuadrado, pero después de elevarlo al cuadrado, que se va a hacer positivo, lo vamos a multiplicar por el menos, porque recuerden que primero se eleva al cuadrado y luego se multiplica por el signo negativo. Entonces, todos los valores en y nos van a quedar en negativo, y es por eso que todo se encuentra hacia abajo en el eje y, todo se encuentra abajo del eje x, ¿sí? En los valores negativos de y. Entonces, utilicé los mismos valores para x, para graficar, que es menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, por eso puse la flechita. Entonces, aquí irían los mismos valores que acá arriba, pero los valores en y conservan la misma magnitud, es decir, son los mismos números, pero con sentido contrario, ¿sí? Es decir, hacia abajo, es decir, acá son positivos todos, acá son negativos todos. Acá tenemos 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, y acá tenemos menos 9, menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 4, 9. Son los mismos números, pero en signo diferente, por lo tanto el sentido cambia. Entonces por eso van hacia abajo. Entonces cuando x valga menos 3, que son los mismos valores que vamos a tener acá, ahora y va a valer menos 9. Entonces en menos 3, y va a valer menos 9, ¿sí? Y también para x que valga 3, y va a valer también menos 9. Se cumple lo mismo que para tanto los negativos como los positivos de x, es el mismo valor para y. Tanto para menos 3 como para 3 positivo en x, son los mismos valores para y, menos 9 y menos 9. Entonces acá, menos 3 en x, menos 9 en y, ¿sí? Es el mismo punto. Igual, menos 2 en x, menos 2 en x, 2 en x, menos 4 en y, ¿sí? Es el mismo punto. Menos 1, 1 en x, y es el mismo punto, menos 1 en y, ¿sí? Y 0, pues para x cuando vale 0, ¿no? Que es las coordenadas 0,0. Entonces, aquí básicamente lo que hay que ver es cómo el cambiar de signo afecta la forma de la gráfica, ¿sí? Se voltea hacia abajo, es decir, cuando el numerito que acompaña a x cuadrado es mayor que 0, va hacia arriba el sentido, ¿sí? Es decir, baja y luego sube. Y cuando es negativo, es decir, a es menor que 0, el sentido cambia de la parábola y ahora se graficaría como si subiéramos y luego bajáramos, ¿sí? Obviamente las parábolas pueden continuar subiendo si agregamos más puntos o bajando, ¿sí? Si es en el caso de que a sea negativo, menor que 0. Eso es todo lo que hay que explicar de esta parte, ¿sí? Ahora vamos con esta parte. Y es que también estas parábolas de aquí son parábolas verticales, ¿sí? Porque se abren hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es decir, en el eje y. En este caso, estas son parábolas horizontales, entonces podemos tener 4 posibilidades de parábolas. Ya lo he explicado en el video pasado, que podemos tenerlas tanto horizontales como verticales. Las verticales se pueden abrir hacia arriba o hacia abajo, las horizontales se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? En este caso, esta se abre hacia la derecha y esta se abre hacia la izquierda, ¿sí? Pero la pregunta es cómo cambia la forma, su ecuación, su representación algebraica, ¿sí? Con las variables. Bueno, recordemos que aquí, en las verticales, se abren hacia arriba o hacia abajo, pero el término que está al cuadrado siempre es x. Entonces, el valor que ingresemos en x, o sea, podemos ir ingresando valores en x de 1 en 1, como lo hicimos acá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Pero al momento de que tenemos que y es igual a x al cuadrado, entonces se eleva ese valor que ingresamos en x, se eleva al cuadrado y eso va a ser igual a y, ¿sí? A eso va a valer y.
¿ok? Entonces podemos observar que x puede ir aumentando de 1 en 1, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, pero y siempre va a ir aumentando al cuadrado, ¿sí? Y lo podemos observar. Aumenta aquí, por ejemplo, x siempre va menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y y siempre va 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Dependiendo del valor que ingresemos. Siempre va aumentando y lo equivalente al cuadrado de x, ¿sí? Del valor que ingresemos en x. Entonces, pues por eso en la gráfica siempre nos vamos moviendo en x así, de 1 en 1, 1, 1, 2, 3, 4, pero en y no estamos aumentando de 1 en 1, estamos aumentando al cuadrado, entonces se va 1, luego se va 4, luego se va 9 y así sucesivamente, ¿no? Si agregamos más puntos se va a ir elevando más y más y más. Y lo mismo pasa con el caso de cuando va hacia abajo, y va elevándose al cuadrado y x va, bueno, al cuadrado pero negativo, ¿sí? Hacia abajo, y x va de 1 en 1, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1. En las horizontales pasa lo inverso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que notan entre esta ecuación y esta ecuación? ¿Cuál está al cuadrado ahora? Acá tenemos que x es el que está al cuadrado, en las horizontales y está al cuadrado, ¿sí? Porque ahora y es el que va a ir aumentando de 1 en 1 y x va a equivaler a elevar al cuadrado ese valor de y. Entonces sería lo contrario, pues como si los valores que tenemos aquí en x los ponemos en y los que tenemos en y los ponemos en x, ¿sí? Entonces yo puse acá la tablita. Entonces, ¿qué notan? Ahora los valores que tenemos en y son los que teníamos acá en x. Acá en x era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahora acá en y es lo mismo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Pero ahora en y. Y los valores que tenemos acá en y ahora están acá en x. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora y aumenta de 1 en 1, ¿sí? Hacia arriba. 1, 2, 3. Pero mientras y aumenta de 1 en 1, de pasito en pasito, pues x, como es igual a lo que tengamos en y al cuadrado, pues va a ir aumentando al cuadrado, ¿sí? Entonces por eso aumenta al cuadrado, aquí sería 1, luego 4, luego 9, y se seguiría expandiendo si agregamos más valores, ¿sí? Ahora, podemos notar que en este caso, x siempre va a ser positivo, ¿sí? Es por eso que no hay nada de este lado, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aunque agreguemos valores negativos en y, como por ejemplo acá en la tabla, menos 3 en y, al elevarlo al cuadrado, menos 3 al cuadrado nos da 9 positivo. Entonces cuando y valga menos 3, x vale 9. Entonces menos 3 en y, 9 positivo en x. Y nunca va a ser negativo x, ¿sí? ¿Por qué? Independientemente del valor de y, al elevarse al cuadrado siempre da positivo. Ahora vamos con la de abajo. Y lo que podemos notar es que ahora está para el otro lado, es decir, para el lado izquierdo. ¿Y cómo se le hace para que esté al lado izquierdo? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que cambia de esta con esta, lo pueden notar muy sencillo, es el símbolo, el signo que acompaña a y. Ahora x siempre va a ser negativo, porque independientemente del valor que agreguemos en y, al agregar un valor en y, ya sea negativo o positivo, se eleva al cuadrado, queda positivo, pero luego se multiplica por el signo negativo que está afuera. Entonces x siempre va a ser negativo, ¿sí? Entonces y puede ser positivo o puede ser negativo, pero x siempre va a ser negativo al hacer menos y cuadrado, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, no hay nada a la derecha en esta gráfica, todo está en x negativo, del lado izquierdo, ¿sí? de la gráfica. Entonces, pues podemos observar, tenemos los mismos valores para y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Para x tenemos menos 9, menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 4, menos 9, ¿sí? Ahora x, todos los valores son negativos. Acá todos los valores de x serán positivos, ¿sí? Y por eso estaba del lado derecho. Acá todos son negativos y por eso está del lado izquierdo, ¿sí? Y no importa si y es negativo o es positivo, es decir, si está arriba o está abajo los puntos, pero x siempre es negativo, es decir, hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí tenemos cuando y vale menos 3 y cuando y vale 3, para ambos casos, x vale menos 9, ¿sí? Cuando y vale 3 y cuando y vale menos 3, para ambos casos, x vale menos 9, ¿sí? Y ocurre lo inverso, porque acá podemos tener el mismo valor en x para dos valores de y ocurre lo inverso que acá, que teníamos, acá son para dos valores de y, uno en un mismo valor de x, ¿sí? Acá menos 3 en y, tenemos menos 9 en x, ¿sí? Y acá pasa lo contrario, para dos valores de x
menos 3 y 3 tenemos el mismo valor en y, 9 y 9, o acá, menos 3 en x, menos 3 en x, 3 en x, menos 9 y menos 9 para ambos casos, ¿sí? Pero lo que cambia es el papel, se intercambia pues, cambian de papel los ejes, ¿sí? Acá el que se eleva al cuadrado viene siendo y x va de 1 en 1, ¿sí? Y acá el que se eleva al cuadrado es x, ¿sí? Y y va de 1 en 1. Por eso es que cambia la forma en que se grafica. Y esto pues afecta obviamente cómo va a estar trazada una función, lo podemos ver claramente. Y bueno, ya que he explicado esto, quisiera ver si se dieron cuenta de algo. Y es que todas las gráficas, todas las parábolas están en el origen, ¿sí? ¿Qué significa? Que todas las parábolas tienen su vértice en las coordenadas 0,0. El vértice de una parábola, supongo que ya lo vieron en geometría analítica, es este puntito de aquí, ¿sí? Que puede ser como el mínimo. Si está de esta forma sería el mínimo porque es el punto más bajo, y si está de esta forma es el máximo, ¿sí? Porque es el punto más alto, que después eso se ve en cálculo, pero se le llama el máximo porque es el punto más alto de la función, y acá el mínimo porque es el punto más bajo, ¿sí? Bajas y hasta acá el punto más bajo es el vértice. Entonces el vértice, este punto de aquí, siempre está en las coordenadas 0,0, igual acá. Aunque está en horizontal, el punto más hacia la, como va hacia la derecha, el punto más hacia la izquierda viene siendo el vértice, que es en el origen, y acá, como está a la izquierda, el punto más hacia la derecha viene siendo el vértice, que está en las coordenadas 0,0. Entonces, en todas estas gráficas, es parábola en el origen, ¿sí? Parábolas verticales en el origen y parábolas horizontales en el origen, ¿sí? Y también quiero mencioné que esta es la forma general, ¿sí? La ecuación general de una función cuadrática. Entonces, todas estas que puse aquí son las formas o las ecuaciones generales, ¿sí? Generales de la parábola, en este caso, de la parábola en el origen. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a analizar ahora las parábolas fuera del origen, ¿sí? Las parábolas fuera del origen, es decir, que el vértice no se encuentra en el origen. ¿Cómo puede ser rápido así una parábola fuera del origen? Que la tengamos como por acá, ¿sí? Este es nuestro eje Y, nuestro eje X, este es el origen, pero nuestro vértice está por acá, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un poco más complicado, pero vamos a ir a ese tema. Vamos a ver las parábolas fuera del origen. Pues con esto hemos concluido las parábolas en el origen, ¿sí? Las parábolas horizontales y verticales en el origen. Antes de pasar a las parábolas fuera del origen, primero vamos a explicar las partes de una parábola, ¿sí? Y después de explicar las partes de una parábola, vamos a explicar los diferentes tipos de ecuaciones en las que se puede representar una parábola, ¿sí? Pero primero vamos a enfocarnos en las partes de una parábola antes de entrar con lo de parábolas fuera del origen, ¿sí? Entonces ya vimos parábolas en el origen y vimos sus ecuaciones en la forma general, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre las partes de la parábola. En este caso, dibujé una parábola en el origen para facilitar la explicación de las partes de una parábola, porque si lo hubiera hecho fuera del origen hubiera sido un poco más complicado, pero es el mismo principio, ¿sí? Es la misma teoría. Entonces, tenemos esta parábola vertical, ¿sí? Porque está hacia arriba, y está en el origen su vértice. Entonces aquí he anotado las partes, creo que no se me pasa ninguna, son las partes más importantes de una parábola. Y pues hay que hacer mención de todo esto, que este tema es muy importante en el examen de UABC, entonces les tiene que quedar todo muy claro porque creo que si vienen alguno que otro ejercicio sobre encontrar el vértice y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a identificar las partes. Primero tenemos el vértice, que en este caso ya dijimos que está en las coordenadas 0,0 en el origen, y se representa con las letras H, K, donde H es lo mismo que el eje X y K lo mismo que el eje Y, ¿sí?
Entonces se representa comúnmente con las letras HK, H, sus coordenadas, pero es lo mismo que tener como si fuera su coordenada en X, su coordenada en Y, ¿no? De ese punto donde se encuentra el vértice. ¿Ok? Nomás le cambian las letras. Luego sigue el foco. El foco se encuentra en las coordenadas 0, P. ¿Sí? Ahora, esta coordenada solamente se cumple cuando estás en el origen. Porque como estás en el origen, pues en el eje, el foco para empezar se encuentra aquí, este puntito de aquí, donde ven la F, ese es el foco, ¿sí? Y se encuentra en 0, P en este caso, ¿sí? En este caso en específico. ¿Por qué? Porque sus coordenadas sería 0 en X, o sea, no te mueves en el eje X, y te mueves P hacia arriba. Ahorita vamos a ver qué es P. Entonces, prácticamente las coordenadas del foco son, en este caso, 0 en X, P, ¿sí? Te mueves P hacia en Y, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo voy a hacer súper rápido, si en vez de tener nuestra parábola hacia arriba, está en el origen pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, las coordenadas de nuestro foco sería, este es el vértice, y nuestro foco estaría como por aquí, y las coordenadas serían 0 en X, 0, menos P, ¿sí? Porque ahora sería negativo en Y, ¿sí? Ya no sería positivo, sino menos P, para indicar que ahora es hacia abajo, ¿sí? El foco. Entonces, eso pasaría si la parábola estuviera hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si está hacia los lados? Ahí me salió un poco chueco, pero digamos que el vértice está en el origen, ¿no? Vértice, y nuestro foco está por aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría? Bueno, la coordenada del foco ya no sería 0, P, sino que sería P, 0, porque ahora te mueves P, una distancia P, porque ahorita voy a explicar qué es P, pero ahorita vamos a decir nada más que te mueves una distancia P en X, ¿sí? De aquí a acá, pero no te mueves nada en Y. Entonces, ahí sería P, 0, ¿sí? ¿Y qué pasa si está de esta manera, al lado contrario? Bueno, el vértice estaría por aquí y el foco más o menos por acá. Entonces las coordenadas ahora sería menos P, 0, ¿sí? Porque ahora te mueves negativo en X, ¿sí? Menos P, y te mueves 0 en Y, ¿sí? Entonces para allá es positivo P y para acá es negativo P, pero ahora acá, como es horizontal la parábola, pues no te mueves nada en Y, ¿sí? Entonces, dependiendo de la dirección, el sentido de la parábola, es como se modifican las coordenadas del foco, ¿no? En este caso. Entonces ya hablamos del vértice, ya hablamos del foco. Ahora sí vamos a hablar de P. P es parámetro, ¿sí? Y P es la distancia que existe desde el vértice hasta el foco. Por eso decía movernos P distancia, ¿sí? Porque la distancia que haya, nos tenemos que mover ya sea en el eje X o en el eje Y, dependiendo del caso, pues una distancia P, ¿sí? Que es la distancia que existe del vértice de la parábola al foco, ¿sí? Y P, la distancia P, es la misma que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz, que la vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces la distancia que hay de aquí, del vértice, que en este caso está en 0, pero en una fuera del origen puede estar en otra parte, no tiene que estar en el origen. En este caso, como está en el origen, P viene siendo la distancia del vértice al lado recto, del vértice al foco, ¿sí? De este punto a este punto, vértice a foco, y del vértice a la directriz, ¿sí? A donde intersecta la directriz con el eje Y en este caso, ¿sí? Entonces la distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá, ¿sí? Por eso ahí le puse unas llavecitas de P, y P es la misma distancia, en teoría. Y ahora vamos a ver el lado recto. Ya hablamos del parámetro, vamos a ver el lado recto. El lado recto es esta línea que está aquí y que corta por donde está el foco, ¿sí? Y va de un extremo de la parábola al otro extremo. Y la distancia o la longitud de esa línea, que le llamamos lado recto y se representa con LR, su valor equivale al valor absoluto de 4 veces P, ¿sí? Entonces, si tenemos que P vale 1/4, una cantidad muy pequeña, entonces el lado recto equivaldría a 4
por un cuarto, ¿sí? Y valor absoluto. Y esto nos queda 1, 4 por un cuarto es 1, valor absoluto de 1, 1. Entonces el lado recto sería 1 si P valiera un cuarto, ¿sí? Y es valor absoluto porque en el dado caso de que P sea negativo, ¿sí? En el dado caso que P sea negativo, pues él tiene que sacar valor absoluto, porque como se trata de una longitud, en este caso una recta, una línea, pues no hay magnitudes o longitudes negativas, ¿sí? Entonces por eso valor absoluto de 4 veces P. Y por último, ya explicamos el lado recto, por último tenemos la directriz, que prácticamente se representa, bueno, se puede representar de diferentes maneras, pero es común que se represente de la siguiente manera: D y luego D apóstrofe y arriba una línea, como representando un segmento que va desde D hasta D apóstrofe, ¿sí? Yo ya lo puse aquí como todo junto, pero esto significa que es un segmento de línea que va desde D, desde el punto D hasta el punto D apóstrofe, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, que va desde un punto D hasta un punto D apóstrofe, y es una línea arriba que significa que es un segmento de línea, ¿sí? Es una línea recta. Y esta directriz se va a encontrar a una distancia P del vértice, ¿sí? Y siempre se va a encontrar en la parte opuesta de a donde se abre la parábola, ¿sí? En este caso, la parábola se abre hacia arriba y la directriz se encuentra en la parte de abajo. Entonces, si nuestra parábola se abriera hacia abajo, supongamos que está en el origen acá bien bonito, si se abriera hacia abajo, la directriz quedaría por arriba, ¿sí? A una distancia P, ¿sí? Y esta sería nuestra directriz, ¿ok? Esto de aquí. Si, eso sí está apuntando hacia abajo la parábola, ¿sí? Si estuviera de manera horizontal, algo así, la directriz quedaría de este lado. Si se dan cuenta, está siempre del lado contrario a donde abre la parábola. Como en este caso la parábola abre hacia la derecha, pues la directriz se encuentra del lado izquierdo, ¿sí? Y se encontraría aquí. Y si la parábola estuviera abierta hacia el otro lado, pues la directriz estaría del otro lado, ¿sí? Si la parábola se abre hacia el lado izquierdo, pues la directriz está del lado derecho, ¿sí? A una distancia P en todos los casos, ¿sí? En este caso aquí la distancia sería P del vértice a la directriz, ¿sí? En todos los casos es opuesta al lado donde abre al sentido donde abre la parábola y a una distancia P, y siempre es una línea recta, ya sea que corte por el eje X o que corte por el eje Y, ¿sí? Ahora, y por último, de la directriz, en este caso, la ecuación de la directriz es y igual a menos P. ¿Y por qué esta es la función? Bueno, anteriormente explicamos una función constante. La directriz es una función constante porque es una línea horizontal, ¿sí? Entonces, no importa en qué punto de X nos encontremos, Y siempre vale lo mismo. Es decir, en este caso, Y siempre va a valer 1, 2, 3, menos 3, ¿sí? Ahí en este ejemplo, ¿no? Porque corta por Y menos 3 y se sigue, y sin importar qué punto de X tomes, si tomas este o tomas este, siempre Y es menos 3. Entonces, en este caso sería Y igual a menos 3, ¿sí? Entonces, pues P es 3, pero como es negativo hacia abajo en el eje Y, pues por eso es menos P. En este caso, ¿sí? Porque ¿qué pasa si en vez de tenerla así, la tenemos hacia abajo y la directriz está acá? ¿Ok? Bueno, en este caso, la ecuación sería Y igual a P, porque ahora P es positivo en Y. Esta es la distancia P del vértice a la directriz, y pues corta al eje Y, y Y siempre va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Y qué pasa si está horizontal? Eso es lo bueno. Cuando está horizontal la parábola, cuando está horizontal, lo que ocurre es de que está la directriz así. Este es el vértice, esta es la directriz, ¿ok? Distancia P, ¿sí? Entonces cuando está horizontal la parábola, la directriz, si se dan cuenta, ya no corta por el eje Y, corta por el eje X. Entonces ahora, sin importar el valor de Y que tomemos, qué tan arriba o qué tan abajo nos vayamos, X siempre vale lo mismo. Entonces en este caso ya la ecuación cambia y ya no es Y igual a P o Y igual a menos P, sino que sería X es igual, y en este caso, como es negativo en X,
sería x es igual a menos p, lo que valga p, la distancia, pero negativo porque está en el lado negativo de las x. Y si la parábola estuviera para acá y la directriz acá, con una distancia p, entonces en este caso sería x igual a p, porque ahora está positivo en el eje de las x, ¿sí? Y corta al eje x y siempre va a ser el mismo valor para x sin importar qué valor de y tomemos, ¿sí? Entonces, como ven, es muy sencillo, pero dependiendo de cada caso varía la ecuación, ¿sí? Dependiendo del sentido de la parábola, pero es mucho más sencillo explicarla cuando se parte del origen, ¿sí? Entonces cambia si la tenemos vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, si la tenemos horizontal hacia la izquierda o a la izquierda o horizontal hacia la derecha. Y una última, así, bueno, ya explicamos todas las partes, son todas las partes importantes de una parábola, pero uno último que quiero mencionar es el eje focal. Y el eje focal, como lo dice el nombre de foco, es el eje por el que pasa sobre el punto del foco, ¿sí? En este caso, el eje focal sería este que estaría sobrepuesto al eje Y, porque si se dan cuenta, pasa por el foco, ¿sí? Este es el punto F, el punto foco, y imagínense que hay una línea que atraviesa a la parábola y atraviesa por el foco, y parte a la parábola en dos. Ya ven que les dije que era simétrico, entonces pasa una línea por aquí y parte a la parábola en dos partes, una acá y otra acá. Entonces, aquí el eje focal estaría sobre el eje Y, ¿sí? Sería el eje Y. Pero cambia, por ejemplo, si la parábola está de manera horizontal, pues el foco estaría como por aquí. Como está sobre el origen, pues ahora el eje X es el eje focal, ¿sí? Porque pasa por el punto del foco, entonces atraviesa y también parte a la parábola en dos, ¿sí? Pero esto se nota más cuando la parábola está fuera del origen, que por ejemplo la tengamos así, aquí está el vértice, por aquí está el foco, y el eje focal sería una línea como imaginaria, algo así, que parte a la parábola en dos y pasa por el foco, ¿sí? Entonces se dividiría en dos la parábola, la mitad de acá y la mitad de acá. Y esto sirve porque a veces te dicen que el eje focal es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. En este caso, cuando la parábola es vertical, no importa que esté hacia arriba o que esté hacia abajo, cuando la parábola es vertical, lo que ocurre es de que el eje focal, que es este de aquí que atraviesa por el foco y que parte la parábola en dos, es paralelo al eje Y, ¿sí? Cuando es vertical, es paralelo, ¿sí? Porque nunca se va a juntar el eje focal con el eje Y. Y cuando la parábola es horizontal, ¿sí? La parábola, aquí está el vértice, aquí está el foco, y ya no pasó por el foco, pero imaginen que pase por el foco, ¿no? En este caso pasa por el foco, y como pasa por el foco, parte a la parábola en dos partes, nada más que no está muy bonita la parábola que hice, pero lo que va a pasar es de que el eje focal va a ser ahora paralelo al eje X, ¿sí? Porque el eje focal este de aquí, que pasa por el foco, nunca se va a juntar con el eje X. Entonces es importante que reconozcan eso porque puede que haya problemas donde les digan, que les describan características de la parábola en texto y les digan el eje focal es paralelo al eje Y o el eje focal es paralelo al eje X. En este caso, la parábola es horizontal y el eje focal es paralelo al eje X. Y cuando es vertical, el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, cositas que deben saber. Es un tema muy amplio, ya se va a alargar mucho este video, pero es muy importante que quede entendido al 100% porque es un tema que viene bastante en el examen de UAS junto con el de la circunferencia, ¿sí? Entonces ya con todas las partes explicadas de la parábola, por último vamos a pasar a explicar los diferentes tipos de ecuaciones que podemos encontrar y después vamos a ver las parábolas fuera del origen y con eso vamos a terminar. Entonces vamos con lo siguiente. Y bien, como dije antes de meternos de profundidad hacia las parábolas fuera del origen, vamos a hablar antes de las ecuaciones que podemos encontrar, ¿sí? Tanto para las en el origen como para las de fuera del origen, ¿sí? Y ya después de esto ya nos metemos más adentro en lo de fuera del origen, en las parábolas fuera del origen.
para ya terminar con este tema, ¿sí? Entonces, mencioné en un inicio que la forma general de las funciones cuadráticas, ¿sí?, es de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Pero tal vez suene un poco confuso, pero lo voy a tratar de explicarlo más sencillo. Esta forma de la ecuación, ¿sí?, hace referencia a la forma de cualquier función cuadrática, ¿sí? Es decir, por eso se le llama la forma general de las funciones cuadráticas, ¿sí? Ya sabemos que cualquier función cuadrática tiene la forma de una parábola, pero de manera más general, como lo dice, una función cuadrática está representada con una ecuación de esta forma de manera general, ¿sí? Y igual a ax cuadrado más bx más c, ¿sí? De manera general, hablando de cualquier tipo de función cuadrática, ¿sí?, que se les ocurra. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque vamos a ir primero con las de en el origen, ¿sí?, donde el vértice está en el origen, coordenada 0,0. En un inicio yo grafiqué los diferentes tipos de parábolas que pueden existir, ¿sí? Están las verticales, arriba y abajo, y las horizontales, izquierda y derecha, ¿sí? Y puse sus respectivas ecuaciones, ¿sí?, o la expresión algebraica que la representaba, pero basándome en la forma general de las funciones cuadráticas, ¿sí?, de las funciones cuadráticas. Entonces, pues yo tenía que y es igual a x cuadrado, y es positivo, vertical hacia arriba, y es igual a menos x cuadrado, y es vertical hacia abajo, x es igual a y cuadrado, se invierten los papeles, y este es horizontal hacia la derecha, y x es igual a menos y cuadrado, y ahora es horizontal hacia la izquierda. Sin embargo, cuando estamos hablando del tema de parábolas, utilizamos como una fórmula modificada, ¿sí?, es decir, con otras, o sea, un poco cambiada, pero esto se hace porque cuando se habla de parábolas, problemas de parábolas, donde te piden que calcules cuánto vale el parámetro de la parábola, o en las coordenadas del foco, o las coordenadas del vértice, o la ecuación de la directriz de la parábola, entonces resultan más útiles estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, las ecuaciones que tengo acá son exactamente lo mismo que acá, pero representado en otras letras, ¿sí? Aunque parezca diferente, es prácticamente lo mismo, pero con otras letras, ¿sí?, con otras variables, ¿sí?, de otra manera, expresada de otra manera. Entonces, este tipo de ecuaciones, estas de aquí solamente se utilizan para cuando la parábola está en el origen, ¿sí?, es decir, el vértice está en el origen, el vértice de la parábola. Obviamente van a variar un poco dependiendo de la dirección o el sentido en el que esté la parábola, la abertura de la parábola, y a esta forma se le conoce como la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen, ¿sí? Entonces así se le conoce, y vamos a ir analizando una por una. Entonces vamos a ver la relación que existe entre su forma general, basándonos en la forma general de las funciones cuadráticas, y su relación con su ecuación ordinaria, pero está basándonos en el tema de parábolas, ¿sí?, y basándonos en las partes de una parábola, ¿sí?, que como dije, esta nos va a ayudar más cuando se trate de problemas de parábolas, donde tengas que identificar alguna parte en específico de la parábola. Ya hablamos de las partes de la parábola. Entonces, esta no es de gran utilidad más que para poder graficar la función y pues ya, ¿no?, y ver qué valor hay para y para cada valor de x o viceversa. Esta nos sirve para ver el valor del parámetro, o como dije, poder, no ocupamos el vértice porque ya sabemos que el vértice está en el origen, pero nos sirve para el parámetro o para ver cuánto vale el lado recto de la parábola, ¿sí? Más en específico en el tema de parábolas. Para esto sirven estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver la relación. La primera tenemos que es y igual a x cuadrado, donde dijimos que x se puede ir moviendo de 1 en 1, ¿sí?, si le damos valores de 1 en 1 en una tabla, y y, pues como es lo equivalente a x al cuadrado, pues siempre se va a ir elevando al cuadrado, ¿sí? Y siempre va a ser positivo porque
como el valor que metamos en x, aunque sea negativo, se eleva al cuadrado, siempre da positivo, entonces y siempre es positivo, por lo tanto va hacia arriba. Vamos a ver la relación. Esto es lo mismo que esto, solamente, perdón, solamente que, imagínense que volteamos la ecuación, ¿sí? Ahora x cuadrado está del lado izquierdo y y está del lado derecho. Entonces es lo mismo, es como si tuviéramos x cuadrado igual a y, ¿sí? Que las volteamos. Pero, no sé si notan algo diferente, que acá tenemos 4p. Y van a decir, ¿qué es 4p? Bueno, pues ahorita, si recuerdan lo que acabamos de ver en partes de la parábola, pues se podrán dar cuenta que p es el parámetro. Y 4p, el valor absoluto de 4p, es lo equivalente al lado recto. Pero en este caso no tenemos valor absoluto, solamente tenemos 4py. Entonces, 4p, es decir, 4 por el parámetro, sería como lo equivalente a, en este caso, a 1, ¿sí? Porque recuerden que si una letra, una variable, no tiene un numerito, es un 1 el que lo acompaña. Entonces, para una función cuadrática de la forma y igual a x cuadrado, en su forma ordinaria para la parábola, ¿sí? Sería x cuadrado igual a 4py. Y de hecho de aquí, de esta se puede deducir cuánto vale p, porque si acá y tiene un 1 aquí y acá tiene 4p, podemos decir que y, porque tenemos x cuadrado de un lado, x cuadrado, y es igual a 4py y acá es igual a y. Entonces podemos decir que 4py es igual a y, ¿sí? Y luego podemos poner lo siguiente, podemos quitar la letra y podemos decir que a y lo acompaña un 1 y acá a y lo acompaña 4p. Entonces podemos decir que 4p es igual a 1. Entonces p es igual a 1 sobre 4. Entonces en este caso, para una función cuadrática de esta forma, su parámetro es un cuarto, que es la distancia que existe desde el vértice hasta el foco y desde el vértice hasta la directriz, ¿sí? Y si lo multiplicamos por 4, nos da 1, y eso sería el lado recto, ¿sí? Que es 4p, el valor absoluto de 4p. Entonces el lado recto sería 1. Entonces, ven cómo a partir de esta función cuadrática podemos obtener el valor de p y del lado recto incluso. Entonces, pero si pueden observar, es lo mismo, o sea, solamente están volteados, y 4p en este caso equivaldría a un 1 porque hay un 1 acompañando a la y, nada más que no se ve, ¿sí? Pero bueno, pueden observar que es prácticamente lo mismo, solamente se voltea. X cuadrado es igual a 4py. Y no se confundan porque muchos tienden a confundirse de que ven que x está elevado al cuadrado y automáticamente asumen que se va a elevar al cuadrado en el eje x y que x va a ir elevándose al cuadrado. Pero es al revés, porque y equivale a x cuadrado. Entonces, como x está elevado al cuadrado, el que se está elevando al cuadrado es y, ¿sí? Entonces, x, tú le meterías un valor cualquiera, pero al elevarlo al cuadrado va a equivaler a 4py. Entonces, aquí recordemos, no es x el que se está elevando al cuadrado en los valores, en la tabla, sino que y es el que se eleva al cuadrado. Tú le das un valor a x y y va a ser igual a ese valor de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, el que se está elevando al cuadrado es y, no x. No porque esté elevado al cuadrado, piensen que ya es el que se está elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, y es el que se eleva al cuadrado y x se eleva siempre, pues en este caso, si te vas de 1 en 1, se puede elevar de 1 en 1, dependiendo de los valores que tengas para x, que le des a x. Y pues siempre va a ser y, va a ser positivo, ¿sí? Por eso siempre va para arriba. Y luego vamos con la segunda, que y es igual a menos x cuadrado. Lo único que cambiaba era el símbolo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo volvimos a voltear, dejamos x cuadrado del lado izquierdo y dejamos y del lado derecho, agregamos 4p, ¿sí? Y que otra vez equivaldría a 1 en este caso, solamente para este caso, ¿no? Es un ejemplo, porque aquí como y tiene 1, pues 4p valdría igual a 1, ¿sí? Porque es lo que acompaña a y. Pero si tuviéramos un 2, pues ya sería diferente, ¿no? Pero nada más quiero que vean la relación entre esto y esto. Entonces, solamente los volteamos, x cuadrado nos queda a izquierda, y derecha, y agregamos 4p, pero lo que hicimos es invertirle los signos. Acá menos x cuadrado estaba negativo y y estaba positivo, pero es como si multiplicáramos por menos 1 en ambos lados de la ecuación. Entonces, al multiplicar por menos 1 se queda que menos por menos da más, entonces x cuadrado se hace positivo,
y y se hace negativo, porque menos por y te da menos y. Y entonces te quedaría x cuadrado menos y, pero le agregamos el 4p para poder utilizarla en problemas de parábola, ¿sí? Y que quede la forma ordinaria de la parábola, y queda x cuadrado es igual a menos 4py, y al igual, x no es el que se eleva al cuadrado, y es el que se eleva al cuadrado, pero ahora va a ser negativo, y como es negativo, pues significa que ahora va hacia abajo, y siempre va a ser negativo, ¿sí? Entonces, como aquí es negativo, pues ahora va a estar hacia abajo la parábola, y podríamos aplicar lo mismo, como acá lo que acompaña y es 1, podríamos decir que 1 es igual a menos 4p, ¿sí? Y p es igual a menos un cuarto. Y ahora nos da negativo. ¿Y eso qué significa? Como la parábola ahora está yendo hacia abajo, pues el parámetro ahora va a ser menos un cuarto, porque ahora va hacia abajo en el eje Y, que es la distancia del vértice al foco, ¿sí? Ya no va hacia arriba, como acá, ahora va hacia abajo la distancia, ¿sí? El parámetro. Entonces, para que le vayan encontrando relación a todo. Y luego tenemos con las horizontales, que cambiaba el que se elevaba al cuadrado. X es igual a y al cuadrado. Entonces, ahora el que se eleva al cuadrado es y, y los dos son positivos. Significa que ahora el que se va a mover, el que se va a estar elevando al cuadrado, o incrementando más, es el valor de x, porque nosotros le damos un valor a y, se eleva al cuadrado, y eso es a lo que equivale x, ¿sí? Entonces, si le damos un valor negativo a y, no importa cuál, al elevarlo al cuadrado se hace positivo, entonces x siempre va a ser positivo, y por eso es a la derecha, ¿sí? El lado positivo del eje x. Y esto es lo mismo que esto, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el y cuadrado lo pasamos de este lado, el x lo pasamos de este lado, y ahora al que le agregamos el 4p es al término de x, no a y, ¿sí? Se cambian papeles, básicamente. Y lo mismo, ustedes ven la y cuadrada y van a pensar, ah, y es el que se eleva al cuadrado. No, no se eleva al cuadrado, ¿ok? El que se está elevando al cuadrado es x, ¿sí? Tú le das un valor a y al elevarlo al cuadrado eso es lo equivalente a x, ¿sí? Entonces, x equivale al valor de y al cuadrado, pero y equivale al valor que tú le des. Entonces, el que se está elevando al cuadrado es x, y lo podemos observar aquí, que en y siempre nos movemos de uno en uno, hacia arriba o hacia abajo, pero en x va incrementando más, de manera más grande, elevándose al cuadrado, y pues aumentando más, ¿no? Y por último tenemos x igual a menos y cuadrado, y su forma ordinaria para la parábola sería lo mismo, solamente que los volteamos, y cuadrado de este lado, x de este lado, multiplicamos por menos 1 como acá, en ambos lados, y cuadrado nos queda positivo, porque menos y cuadrado por menos 1 nos da menos por menos más, y cuadrado igual a, y menos 1 por x nos queda menos x, y solamente agregamos el 4p, y queda y cuadrado es igual a menos 4px, ¿sí? Y en este caso, x siempre va a ser negativo, ¿sí? Porque como tenemos el símbolo o el signo negativo aquí, pues al multiplicar 4 por p, pues va a dar negativo, ¿sí? Pero da negativo porque, quiero aclarar, da negativo porque el parámetro también se vuelve negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la parábola de esta manera. Sabemos que la distancia del vértice al foco, el parámetro, digamos que es 3, ¿ok? Pero sabemos que se está moviendo al lado negativo, ¿ok? Al lado negativo del eje X. Entonces, pues sí, la distancia es 3, pero por el sentido en el que se está midiendo la distancia, de aquí hasta acá, pues viene siendo menos 3, ¿sí? Pero la distancia es 3, pero por el sentido es menos. Entonces, este menos, pues ya corresponde a... Este menos ya corresponde a P, ¿sí? Entonces, no quieran ponerle como que menos 4 y luego menos 3, ¿sí? O sea, porque menos por menos sería más. Entonces, es menos 4 y el valor de P de la distancia, ¿sí? Como tal, el valor de la distancia. O sea, si mide 3, 3, pero ya el símbolo de menos ya está compensando el sentido, ¿sí? Ya no hay necesidad de volverle a poner menos 3 para decir que va hacia la izquierda, ¿sí? En el eje X. Ya este menos corresponde
a el sentido de P, de la distancia P que está en el sentido negativo de X. Entonces sería menos 4, menos por 4 por 3, ¿sí? Que es la distancia P, pero ya con este menos se da a entender que está hacia el lado negativo, ¿sí? Ya no hay necesidad de volver a ponerlo. Entonces, menos por más da menos, y siempre daría y cuadrado es igual a menos x. Entonces, como dije, este signo ya representa el sentido de P, ¿sí? Entonces no hay necesidad de volver a poner el signo negativo en P, en este caso, que va hacia el lado izquierdo de X. Entonces digamos que vamos a darle un valor de 1 a P a la magnitud, ¿sí? Obviamente ya sabemos que va a ser negativo porque está hacia la izquierda, está moviendo hacia la izquierda del eje X, en la parábola, pero este signo negativo ya nos dice eso. Entonces aquí quedaría y cuadrado igual a menos 4, que multiplica 1 por X. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues, de acuerdo a la gráfica, pues para cualquier valor de y que demos, X siempre da negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros le asignamos un valor de menos 4 a y al cuadrado, eso tiene que ser igual a menos 4x, porque menos 4 por 1 da menos 4. Y menos 4 al cuadrado da, lo voy a poner acá, menos 4 al cuadrado da 16. Y este menos 4 pasa dividiendo, igual a x. Entonces x es igual a 16 entre 4, 4, más entre menos menos, x es igual a menos 4. Entonces, no importa si ponemos negativo, o incluso si hubiéramos puesto positivo, de todos modos nos hubiera dado 16 entre menos 4 en valor de y x hubiera dado de todos modos menos 4 negativos. Entonces, no importa qué valor de y ingresemos, x siempre es negativo, ¿sí? En este caso, en la última, ¿sí? ¿Sí? Pues no, si observan, no hay nada del lado derecho del eje x. Entonces, con eso terminamos de explicar las ecuaciones, las diferentes maneras que existen para la ecuación de la parábola en el origen, ¿sí? Con vértice en el origen, pero enfocándonos sobre todo en las que se utilizan para problemas de parábola, ¿sí? Donde hacemos uso de 4P, el parámetro. Y pues ahora vamos con las de fuera del origen. Y bien, ya hemos explicado las ecuaciones de la parábola con su vértice en el origen, ¿sí? Vimos también su forma ordinaria, que también se le conoce como canónica, su forma canónica, pero en base a la parábola, ¿sí? Entonces vimos la ecuación ordinaria o canónica de la parábola con su vértice en el origen, ¿sí? Que era forma parecida, pero se agregaba 4P, ¿no? Que era 4 por el parámetro, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo ahora las ecuaciones que existen para la parábola con su vértice fuera del origen, ¿sí? Y pues aquí se vuelven un poco más larguitas, pero no es nada complicado así de otro mundo, ¿sí? Tenemos, pues aquí puse los 4 tipos de parábolas que podemos tener, que es la que abre para arriba, la que abre para abajo, las verticales, y las horizontales que abre para la derecha y la que abre hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, al igual que con las del vértice en el origen, en las parábolas fuera del origen también existen las ecuaciones ordinarias o canónicas, ¿sí? Y en estas ecuaciones es muy fácil identificar las coordenadas del vértice y pues el parámetro, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo las ecuaciones ordinarias o canónicas, también se les conoce como canónicas, de los diferentes tipos de parábolas que podemos tener fuera del vértice, ¿sí? Tenemos la primera que abre hacia arriba, que es vertical, y su forma o su ecuación ordinaria es la siguiente: x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k, ¿sí? Donde x pues es la variable x, que se va a quedar como variable, y es también la variable y, se queda como variable, h representa la coordenada en x del vértice, ¿sí? Recordemos que el vértice se maneja con coordenadas h, k. H es la coordenada en x del vértice, por eso está junto con x, porque es la coordenada en x del vértice, pero se está restando a x porque en este caso el vértice se encuentra fuera del origen, ¿sí? Elevado al cuadrado igual a 4p, ya sabemos que 4p, la magnitud de 4p
es el lado recto de una parábola y P es el parámetro, que es la distancia que hay de la directriz al vértice o del vértice al foco, ¿sí? Que multiplica y menos k, y k pues es la coordenada en y del vértice, ¿sí? Ya mencioné que se maneja por coordenadas h, k, y por eso la k está junto con la y, porque es la coordenada en y del vértice. Entonces, como pueden observar, si aquí tuviéramos los datos de hk y 4p, pues rápidamente podemos identificar en esta forma de la ecuación, podemos identificar las coordenadas del vértice y del parámetro, ¿sí? E incluso del lado recto, ¿sí? La magnitud del lado recto. Y pues como podemos observar, lo que está con x es lo que se eleva al cuadrado, ¿sí? Y otra vez, no se confundan, si ven que la parte de x está elevada al cuadrado, en la gráfica la parábola va a ser vertical, ¿sí? Si la parte de x, en este caso x menos h, está elevado al cuadrado, la parábola va a ser vertical, ya sea para arriba o para abajo, porque recordemos que como esto x es lo que se está elevando al cuadrado, pues y es igual a x cuadrado, ¿sí? Si nos regresamos a las ecuaciones más simplificadas, y es igual a x cuadrado, entonces y es igual al cuadrado del valor de x, y x pues es el valor que nosotros le determinamos. Entonces en x se puede avanzar de uno en uno, pero en y va a ir incrementando al cuadrado, ¿sí? En la siguiente de acá es lo mismo, pero ahora está boca abajo, boca abajo o hacia abajo, empieza abajo, sube y luego baja, ¿no? Y su ecuación ordinaria es similar. Lo único que cambia entre esta y esta, si se observan bien, es que antes del 4p tenemos un negativo, y es que recuerden que este negativo corresponde a p, o sea, ya es parte del signo de p. Como la parábola apunta hacia abajo, pues la distancia del parámetro se mediría, la parte de aquí sería negativa, porque se mediría hacia abajo parámetro si midiéramos desde el vértice hasta el foco de la parábola, ¿sí? Entonces lo único que cambia es el signo, más que nada, o sea, todo lo demás se conserva, x menos h al cuadrado, igual, la parte de x es la que se eleva al cuadrado, porque es vertical, la parábola, igual a menos 4p, que multiplica a y menos k, y pues más, eso es todo lo que hay que saber, esas son las fórmulas. Recomiendo que se las memoricen, pero que entiendan por qué este se eleva al cuadrado, y por qué este no, en este caso, porque este tiene signo negativo, aprender a reconocer todo ese tipo de características, ¿no? De que si este tiene negativo, y la parte de x está elevada al cuadrado, pues identificar que se trata de una parábola vertical hacia abajo, y si es positivo, pues es una parábola vertical hacia arriba, si la parte de x está elevada al cuadrado. Vamos con las de acá. En las horizontales cambia un poco, ¿sí? Como en todo, vamos a cambiar de papeles. Entonces, como pueden observar, en las verticales teníamos x menos h al cuadrado, y en la parte de y menos k, pues elevada a la 1, ¿no? Entonces, acá cambia. Como si lo que tenemos aquí lo pasamos para acá, y lo que tenemos aquí lo pasamos para acá y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahora el x menos h está de este lado, pero ahora está sin elevar al cuadrado. Y lo que tenemos acá es y menos k, ahora se pasó al otro lado, al lado izquierdo de la ecuación, pero elevado al cuadrado. Y recordemos que en este caso y está elevado al cuadrado, pero no significa que en la gráfica, en los valores, pues en la tabla, sea y el que se eleve, pues. Más bien significa que si y está elevado al cuadrado, el que se está elevando o el que se está incrementando más es x, porque recordemos que si simplificáramos la ecuación, si nos regresamos a los más simples, x es igual a y cuadrado. Entonces, nosotros meteríamos un valor en y cualquiera, podríamos ir de 1 en 1, ¿sí? Menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 en y, pero x va a ser igual al cuadrado del valor de y, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nos podemos mover de 1 en 1 en el eje y, ¿sí? Ir de poquito en poquito, pero en x se iría aumentando al cuadrado, ¿sí? Se iría incrementando de manera más grande, y pues por eso se genera esta función. Entonces recuerden siempre que la letra que ven aquí no significa que en la gráfica se esté elevando y al cuadrado. Más bien x se está elevando al cuadrado, porque x es igual a y al cuadrado. Entonces, pues nos queda así, y podemos notar que este está apuntando hacia la derecha, hacia el positivo, el lado positivo del eje x. Y notamos que aquí tenemos 4p, pero positivo, ¿sí? No tenemos ningún signo negativo. Por lo tanto, podemos identificar rápidamente que si está la parte de y elevado al cuadrado y positivo en 4p, eso significa que la parábola va a ser horizontal y va a estar apuntando o abriendo hacia
el lado derecho o hacia el lado positivo de las X, ¿sí? Y por último tenemos la parábola horizontal fuera del origen, su vértice fuera del origen, apuntando hacia la izquierda, hacia el lado negativo de las X se abre. Y tenemos una estructura similar, pero a comparación de esta, lo único que cambia es el símbolo, ¿sí? El signo que acompaña 4P. Como dijimos, como P ahora se va a medir para el lado negativo, desde el vértice hasta el foco, desde aquí hasta acá, pues entonces ahora es negativo, P es negativo, este símbolo corresponde ya a P, y pues lo demás se mantiene igual, y menos k al cuadrado igual a menos 4p, solamente se agrega el signo, por x menos h, y todo, pues casi todo similar, ¿no? Nada más cambia el signo. Entonces esta es parecida a esta, y esta es parecida a esta, solamente cambia el signo de esta con esta, y el signo de esta con esta, ¿sí? Y de estas con estas se invierten los papeles de x menos h y y menos k. Acá x en las verticales, x está elevado al cuadrado, y en las en las horizontales y está elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, ya por último, hay que mencionar que esta es la forma canónica. Sin embargo, nos pueden llegar a pedir la ecuación general, ¿sí?, de la parábola, y esta se representa de esta manera como lo tenemos aquí, donde se tiene la estructura c que multiplica a y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. O también se puede llegar a encontrar como c es igual a x cuadrado, c por x cuadrado más dx más e por y más f igual a 0, donde c, d, e y f son números, ¿sí? Son constantes, números cualquiera, fracciones o enteros negativos, ¿sí? Y la diferencia que se puede notar aquí es que aquí es un poco más complicado determinar cuáles son las coordenadas del vértice o cuál es el parámetro de la parábola. Entonces por eso se tiende a ir de esta forma, de la canónica a la general, o viceversa, de la general a la ordinaria o canónica, ¿sí? Entonces pues varios ejercicios consisten en eso, que pasar de esta a esta o viceversa. Y podemos notar que hay dos tipos, y todo va a depender de la parábola, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las ordinarias tenemos que la parte de x está elevada al cuadrado, en las verticales, perdón, en las parábolas verticales la parte de x está elevada al cuadrado. Entonces, al resolver este binomio al cuadrado, x nos queda al cuadrado, ¿sí? Entonces, al quedarnos x al cuadrado, podemos decir que esta parte de aquí, esta ecuación general de aquí, la que tiene x al cuadrado, corresponde a una parábola vertical, ¿sí? Ya sea para arriba o para abajo, dependiendo, ¿no? Pero por el x cuadrado sería vertical, ¿sí? Porque estas parten de las ordinarias, ¿sí? Y en las horizontales tenemos que la parte de y está elevada al cuadrado, entonces al elevar el binomio al cuadrado nos quedaría y al cuadrado. Por lo tanto, esta de aquí, la que tiene c y al cuadrado, corresponde a la forma de la ecuación general de una parábola horizontal, ¿sí? Porque en las horizontales la parte con y es la que está elevada al cuadrado. Entonces, más que nada, eso es lo que hay que explicar sobre los dos diferentes tipos de ecuaciones que podemos encontrar de la parábola. Entonces, la pueden llegar a ver así, como forma ordinaria o forma canónica, o la pueden llegar a ver como general, de esta manera, ¿sí? Donde c, d, e y f son números constantes, y representan constantes que acompañan a las variables x cuadrado, x, y se igualan a 0. Entonces la diferencia es de que acá no está igualado a 0, ¿sí? Entonces acá tenemos esto igualado a esto, pero acá todo esto se iguala a 0. Y si notan, la forma general de las parábolas, de esta forma, es incluso diferente a la forma general de las funciones cuadráticas, ya que en las funciones cuadráticas, si se dan cuenta, la que está despejada es y, entonces tienen que y es igual a, pues todo eso, ¿no? A x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son también constantes, ¿no? Pero en este caso no se despeja ni x ni y, simplemente es la forma general de la parábola, y en esta se iguala todo a 0, ¿sí? Acá tampoco está igualado a 0, está despejado y dependiendo del valor que ingreses en x, te da un valor en y, pero acá queda igualado a 0 en la ecuación general de la parábola. Pero esta es la ecuación general de la parábola, así como tal, para problemas de parábolas, y esta es la forma general de funciones cuadráticas, ¿sí?
Entonces, estas se utilizan, la ordinaria y esta general, se utilizan cuando estás tratando problemas de parábolas, ¿sí? De encontrar algo de una parábola, encontrar el lado recto, el parámetro, el foco, las coordenadas del foco, las coordenadas del vértice, etcétera, ¿no? Pero esta se utiliza, pues en general, cuando hablas de funciones cuadráticas, que te den una función de esta manera y tú metes un valor en x y ya tienes el valor de y para s en x, ¿no? Este es más común de ver o de utilizar en otros temas de ecuaciones, ¿no? Pero en el tema de parábolas y geometría analítica, pues sí es más común que te pidan la ecuación general así y que venga así en las opciones múltiples o que venga así de forma canónica u ordinaria. Y pues ahora, por último, aunque ya es un video muy largo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, más que ejercicio ejemplo, donde vamos a tener una parábola fuera del origen, porque las del origen están muy sencillas. Entonces vamos a tener una fuera del origen y a partir de esa vamos a obtener su ecuación ordinaria o canónica, de esta manera, dependiendo cómo sea la parábola. Y después, a partir de esta, vamos a llegar a la ecuación general. Y pues de una vez vemos cómo se puede llegar de la general a la ordinaria, es decir, hacer lo contrario o lo viceversa, ¿no? Vamos a ello. Y bien, ya para concluir con este video, bastante largo por cierto, vamos a hacer por último un ejemplo para que se comprenda aún mejor y si queda alguna duda, pues a lo mejor aquí se resuelve, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano, eje X, eje Y, y aquí hay una parábola, ¿sí? Y bueno, está bastante abierta, tiene una abertura bastante grande. Y bueno, yo lo que hice para graficarla, obviamente yo escogí una ecuación en su forma canónica. O sea, yo escogí la ecuación y a partir de la ecuación despejé Y para obtener dos puntos y la grafiqué, ¿sí? Para que estés a la proporción adecuada, ¿sí? Porque yo puedo graficar una así como quiera, pero no me van a quedar exacto, sobre todo la abertura del lado recto y la distancia P y así. Entonces yo hice una ecuación y busqué 2 puntos para esa ecuación. Básicamente yo grafiqué esta parábola a partir de una ecuación, ¿sí? Entonces esta parábola que ustedes ven aquí se podría decir casi a escala, o no a escala sino a proporción. Es decir, que sí es lo que debe estar de largo, ¿sí? Pues lo hice así para tener una parábola que esté pues lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? En sus mediciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir del plano, a partir de los datos que nos dan en la gráfica, vamos a sacar la ecuación de la parábola, ¿sí? Vamos a hacer la ecuación canónica y después de hacer la ecuación canónica vamos a pasarlo a la forma general y al final pues vemos cómo se puede regresar de la forma general a la forma canónica, ¿sí? ¿Qué es lo primero que notamos aquí? Bueno, lo primero que hay que notar son las coordenadas del vértice. Y el vértice es este que está aquí, está marcado con un V. Entonces están las coordenadas 1, 2, 3, menos 3 en X, coma, y 1 arriba, 1 positivo en Y, ¿sí? Y estas son las coordenadas HK, ¿sí? Que H corresponde a la coordenada en el eje X del vértice y K a la coordenada en el eje Y. Ya que ya tenemos un dato, ¿qué más podemos deducir? Bueno, nos dan la directriz, esta que tenemos aquí es la directriz. Yo le puse aquí como dato extra la ecuación de la directriz que pasa corta por el eje Y en 3 positivo, 1, 2, 3. Entonces la ecuación de la directriz es Y igual a 3. Y recordemos que la distancia que hay del vértice a la directriz es la misma que hay del vértice a el foco, ¿sí? Este de aquí viene siendo nuestro foco, ese punto de ahí. Y para ambos casos la distancia es P, ¿sí? Tanto de la directriz al vértice como de la vértice al foco. De hecho aquí ya le puse P, pero es la misma distancia del directriz a vértice y del vértice a foco, ¿sí? En ambos es P. Y podemos contar en la gráfica podemos contar cuánto avanza, ¿no? Entonces, o cuánto hay de separación. Entonces quedamos 1, 2. Entonces 2 es la distancia. Entonces podemos decir que P es igual a 2. Y bueno, si checan, tenemos 1, 2 en el vértice y también tenemos del vértice al foco, también son 2. Miren, aquí está el vértice en 1 positivo y el foco está en menos 1. Entonces tenemos 1, 2, ¿sí? Cuando llega a 0 es 1, menos 1 es 2. Entonces también son 2 tanto
de aquí el vértice a la directriz como del foco al vértice, ¿sí? Podemos también calcular el lado recto si queremos, porque sabemos que el lado recto, representado con LR, es igual a 4P. Y 4P es igual a 4 por 2, que es igual a 8, ¿vale? Les digo que yo lo hice a proporción porque todo queda más o menos a las medidas que debe. El lado recto se supone que corta por el foco y más o menos nos tiene que dar una longitud de 8. Entonces, si le medimos desde aquí más o menos hasta acá, son 8 lugares. Miren, empezamos aquí y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es lo que mide el lado recto, ¿sí? Que corta por el foco de la parábola. Entonces, si pueden observar, yo hice la parábola a partir de una ecuación para que quedara todo en proporción y puedan darse cuenta de que efectivamente LR es 4 veces P. Entonces, lo que mide esto multiplicado por 4 o 4 veces esto es lo que mide LR. Entonces, esto es 4 veces P, ¿sí? El lado recto es 4 veces P. Tenemos estos datos. Entonces yo creo que a partir de esos datos es más que suficiente para poder poner su forma canónica, su ecuación en forma canónica. Y la vamos a escribir aquí, pero para eso hay que primero identificar el tipo de parábola. Y podemos ver que es una parábola vertical hacia abajo. Por lo tanto, como es una parábola vertical, el que va a estar elevado al cuadrado es x, ¿sí? Entonces ya sabemos la estructura y tenemos que es x menos h igual a 4p por y menos k. Ahora, elevamos al cuadrado ¿cuál? X, ¿ok? Elevamos al cuadrado x porque recordemos que cuando x está elevado al cuadrado es como lo mismo que decir y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces y es el que en realidad está incrementando de manera grande, ¿sí? Y pues como podemos observar, en x nos vamos moviendo de uno en uno, pero en y va aumentando de manera más grande, ¿sí? Se va incrementando al cuadrado en y. Por eso es como verlo como y igual a x al cuadrado. Entonces el valor que ingresemos en x, y va a ser igual al valor de x al cuadrado, ¿sí? Queda de esta manera, pero como está hacia abajo, se le pone un signo negativo antes del 4p, ¿sí? Porque está yendo en sentido hacia abajo, que es para los negativos del eje y. Si se dan cuenta, yo en p le puse 2, no le puse menos 2, porque si contamos distancia de aquí hasta acá, sí es menos 2, pero si contamos de aquí a acá, son 2. Entonces, para evitar problemas, en P solamente ponemos la magnitud, ¿sí? La distancia, la longitud, y ya en la ecuación identificamos si va para arriba o para abajo, y a partir de si va para arriba o para abajo, vemos si le ponemos el signo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso va para abajo, entonces le ponemos signo negativo. Le podríamos poner aquí menos 2, pero al momento de la ecuación podríamos confundir y poner menos 4 por menos 2, porque a P le pusimos menos 2, entonces mejor le ponemos 2. Y para evitar confusiones aquí ya nada más va a ir 2, ¿sí? Menos 4 por 2 porque P es 2. Y el signo negativo ya hace referencia a que va hacia abajo la parábola, ¿sí? Entonces ya tenemos la estructura y ahora solamente hay que reemplazar valores. Vamos a reemplazar h, k y p. Entonces tenemos x y luego tenemos menos h. H es igual a menos 3. Entonces lo correcto es poner menos y h vale menos 3. Y abrimos paréntesis y entre paréntesis ponemos x menos h, ¿sí? Y h es menos 3, x menos menos 3 al cuadrado igual a menos 4 que multiplica a 2, que es p, que multiplica a y menos k, y k es 1, entonces solamente ponemos 1 y se cierra. Y aquí menos por más del 1, menos por más da menos, entonces se puede quedar como menos. Pero sí, mucho cuidado con los negativos porque la ecuación nos da el signo negativo, pero al meter el numerito de la coordenada, si es negativo, como en este caso, se va a hacer positivo, porque va a tener menos por menos. Entonces esto nos quedaría x más 3 al cuadrado igual a menos 4 por 2, menos 8, y menos 1, ¿sí? Y esta prácticamente es la ecuación canónica de nuestra parábola. Entonces hay que aprender a identificar que cuando está positivo, tanto aquí o allá o acá en y, el numerito que acompaña x o el numerito que acompaña y, si está positivo, significa que la coordenada es negativa. Porque para que se pudiera hacer positivo este numerito de aquí, como ya tenemos un negativo de la fórmula, que ya viene por default, pues ya viene con la fórmula, para que se haga positivo, si a nosotros nos lo dan positivo, la forma canónica, y viene positivo, para que pudiera ser positivo, como ya hay un negativo en la fórmula, se ocupa que la coordenada también sea negativa para que se multiplique menos por menos y demás,
¿sí? Entonces, si lo vemos negativo, significa que la coordenada es positiva, porque menos por más, el menos de la fórmula por el más de la coordenada da menos. Entonces, pues ahí no hay problema. Si la vemos como y menos 1, pues aquí es 1 positivo, pero si lo vemos como más 3, entonces la coordenada es menos 3, entonces la coordenada es menos 3, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese tipo de detallitos, ¿sí? Y bueno, ya tenemos la forma canónica. ¿Cómo podemos pasarlo a la forma general? Bueno, vamos a ponerlo por acá y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es resolver, seguir simplificando o eliminar paréntesis de esta ecuación. Entonces, este es un binomial cuadrado y lo resolvemos. X más 3 al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más 6x más 9, ¿sí? Porque es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, 6x, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Que es 3 al cuadrado, 9. Igual a menos 8y, ¿sí? Menos por más menos, 8y, y menos por menos más, 8. Y ya lo único que hacemos es pasar todos los términos para el lado izquierdo para igualar a 0, y nos queda x cuadrado más 6x más 8y más 9 menos 8 igual a 0. Pasamos para el otro lado, pero se cambian signos, y 9 menos 8 nos queda 1, entonces queda x cuadrado más 6x más 8y más 1, 9 menos 8, 1, positivo, igual a 0. Y entonces esta es la forma general y esta es la forma ordinaria, ¿sí? O también se le llama canónica. Entonces ya tenemos aquí la ecuación de la parábola canónica ordinaria, que nos facilita para conocer los puntos de las coordenadas del vértice o cuánto vale P, el parámetro o el lado recto también, 4P, y esta es la forma general de la ecuación, igualada a 0, ¿sí? Y a lo mejor se podrían preguntar, o sea, porque a lo mejor se preguntan, oye, ¿no podemos pasar esta a esta forma de y igual a x cuadrado de x? Sí, lo único que tendrían que hacer es despejar y, que les quedaría de esta manera, 8y igual a menos x cuadrado. Y recuerden que cuando en una función cuadrática, cuando el término x cuadrado es negativo, cuando a es menor que 0, es decir, que es negativo, la parábola va hacia abajo. Y cuando a es positivo o mayor que 0, va para arriba. En este caso, como va para abajo, nos tiene que dar menos en el término que acompaña x cuadrado, ¿sí? Nuestra a sería menos 1, y eso nos indica que va hacia abajo la parábola. Entonces, para que vean la relación. Y luego menos x cuadrado menos 6x, ¿sí? Este pasa negativo, y el 1 también pasa negativo, menos 1, y el 8 que está multiplicando a y, nos queda y es igual, y dividimos todo sobre 8, y la forma general de función cuadrática nos podría quedar así, menos 1 octavo de x al cuadrado menos 6 octavos, lo podemos simplificar a 3 cuartos de x menos 1 octavo, ¿sí? Separamos términos, cada uno dividiendo entre 8, ¿sí? Menos 1 octavo, aquí hay un 1 invisible, menos 1 octavo que multiplica x cuadrada, menos 3 cuartos, simplificamos la fracción de x menos 1 octavo. Y esto es como la podríamos representar de forma general como función cuadrática, donde y queda en función de x. Entonces meteremos un valor cualquiera para x, ¿sí? Y nos daría un valor para y. Entonces, no sé, me gusta hacer todo para que vean toda la relación que existe. Entonces, esta es la ordinaria, que se utiliza para problemas de parábolas y todo eso. Esta es en su forma canónica o ordinaria, esta es en su forma general, y esta es en su forma, pues, general, pero de función cuadrática, ¿sí? Donde y queda en función de x, metemos un valor en x y nos da un valor para y. Y ya por último, voy a borrar esto de acá, no será para que vieran. Entonces se preguntan cómo podemos pasar de la forma general a la forma canónica, en caso de que nos la den general y nos pidan la canónica. Bueno, eso se hace completando los cuadrados, ¿sí? Los binomios al cuadrado, o los trinomios cuadrado perfecto más bien, ¿sí? Porque recordemos que para que un trinomio se pueda expresar de esta manera, pues tiene que ser perfecto, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso, x más 3 al cuadrado es lo mismo que x más 3 por x más 3. Si desarrollamos como hace rato, nos queda x cuadrado más 6x más 9. Entonces, esto es igual que esto, pero si nos dieran la forma general, ¿sí? Y tenemos que pasarlo a canónico, ¿cómo lo haríamos? Pues
tenemos que, voy a borrar esto de aquí, la línea, esta es la general, entonces tendríamos que separar en términos, ¿sí? Tener los términos con X y los términos con Y. Entonces, por ejemplo, pondríamos un paréntesis entre aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué término agregamos a x cuadrado más 6x para que se haga un trinomio cuadrado perfecto. Técnicamente aquí no se puede hacer nada porque el único que está elevado al cuadrado es el término con x, ¿sí? Entonces, donde ocupamos el término, el trinomio cuadrado perfecto es con x, ¿sí? Con y no. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, separamos con paréntesis para diferenciar los términos con x y los términos con y. Y ya que tenemos los términos con x y los términos con y separados, lo que hacemos puede ser lo siguiente. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Sabemos que un binomio al cuadrado, es decir, de la forma a más b al cuadrado, es igual a cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos x cuadrado, que es el término que está al cuadrado, y luego tenemos 6x, que viene siendo 6x es el doble del primero por el segundo. Entonces podemos decir que 2ab, porque este es el término cuadrático, al cuadrado, este es el término acompañado con x y nos falta el término solito, independiente, es decir, nos falta b al cuadrado. Entonces hay que saber cuánto es b para luego elevarlo al cuadrado y ese va a ser el numerito que va a ir, ¿sí? Entonces sabemos que 6x es igual a 2ab, ¿sí? Porque 6x es el doble del primero por el segundo. Entonces es igual a 6x. Entonces queremos saber cuánto es b. Entonces b es igual a 6x entre 2a. Pasamos el 2 y el a que están multiplicando, pasan dividiendo. Donde nos queda 6x entre 2 y a ¿cuánto es? Bueno, nos dice que el primero es a al cuadrado. Entonces en este caso a viene siendo x, ¿sí? Porque a es x, por lo tanto a al cuadrado es x cuadrado. Entonces x cuadrado tiene que ser a cuadrado. Entonces, prácticamente a es x, entonces 2 por a es 2x, ¿sí? Y por último, tachamos las x, se eliminan porque se están multiplicando y dividen a la vez, y nos queda 6 entre 2, y 6 entre 2 es igual a 3. Entonces b es igual a 3, ¿ok? Entonces como b es igual a 3, pues sabemos que el término que nos falta para completar el trinomio cuadrado perfecto es b cuadrado, pues nada más elevamos al cuadrado b y nos queda 3 al cuadrado es 9. Y es decir que lo que nos falta para completar aquí el trinomio cuadrado perfecto es un 9 positivo. Entonces nos queda x cuadrado más 6x más 9. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Este 8y y este 1 lo vamos a pasar al otro lado y nos va a quedar menos 8y menos 1, ¿vale? Porque se hacen negativos. ¿Y qué creen? Como agregamos un más 9, pues tenemos que agregar un más 9 del otro lado de la ecuación para no alterar la naturaleza de la ecuación, ¿sí? Entonces si agregamos o quitamos algo de un lado, lo tenemos que poner del otro, ¿sí? O si multiplicamos de un lado por algo, lo multiplicamos del otro, o si dividimos de un lado, también del otro, ¿sí? Entonces sumamos 9 y acá también sumamos 9. Y esto ya es un trinomio cuadrado perfecto, para eso ocupamos el 9. Y esto de aquí, si lo factorizamos, si lo factorizan quedaría así. X y luego acá x más por más por más, y luego dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6, pues 3, ¿no? Porque tenemos 3 por 3, 9 y 3 más 3, 6. Y esto es igual a, y acá hacemos menos 8, y 9 menos 1, 9 menos 1 nos da más 8, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esto es igual a x más 3 al cuadrado igual, y por último acá podemos factorizar, nos queda menos 8y más 8, queda, factorizamos el 8, entonces nos queda menos 8 que multiplica a y, ¿sí? Y menos por menos nos da más, ¿sí? Ocupamos un más, entonces menos por más, menos 8 por y, menos 8y, ¿sí? Y menos por menos, más, y 8 por 1, 8. Y entonces menos por menos más, 8 por 1, 8, más 8, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que esto, pero factorizado. ¿Y qué creen? Esto de aquí nos queda x más 3 al cuadrado igual a menos 8 por y menos 1. ¿Y qué creen? Esto de aquí es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí o no? X más 3 al cuadrado, menos 8 por y menos 1. Entonces, tarán, ya les enseñé
cómo sacar la ecuación canónica a partir de una gráfica de una parábola, cómo sacar la ecuación general, ¿sí? De los términos C, D, E, F, que es la que tenemos aquí, y cómo hacerlo viceversa de la general a la canónica, completando un trinomio cuadrado perfecto y factorizando en los términos de y nos da lo mismo. Entonces, con eso damos por concluido este tema. Espero no les haya quedado ninguna duda. Un tema bastante extenso, es muchas cosas que ver, pero bueno, para ya no alargar más este tema, espero que les haya gustado la explicación. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios. De mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy Jesús. Adiós.